América Latina, qué gusto saludarles. Sean ustedes bienvenidos a la presente emisión. Soy Andy Chirino. Si ya tengo a todo mi equipo listos, vamos a comenzar el recorrido de noticias de América Latina y el mundo entero y los títulos más destacados acá en pantalla. Empezamos con el primero, nos hace hablar de Argentina, y es que los médicos vuelven a rendir el examen de residencia tras el fraude del que tanto hablamos. Ya vamos a retomar el contexto y le cuento los detalles a ustedes enseguida. Nos vamos de Argentina directamente hasta Colombia, Perú, donde Gustavo Petro, el mandatario colombiano, reivindicará la frontera sur en medio del conflicto por la isla Santa Rosa. Y la respuesta desde el lado peruano, donde hoy los ministros llegaron ondeando las banderas peruanas y con operativos. Ya vamos a revisar esto juntos. De Colombia y Perú hasta Ecuador, el presidente Daniel Noboa decreta estado de excepción en Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí tras la creciente cifra de víctimas fatales y asesinatos en el último fin de semana. Todos los detalles de este estado de excepción te lo muestro enseguida. De Ecuador nos vamos directamente hasta hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump y Putin se reunirían en los próximos días, y esto después de que el enviado especial de Donald Trump se reuniera con el presidente de Rusia, Putin, para poner finalmente un alto al fuego a la guerra más centimetrada. Un título más para compartir con usted. América Latina nos hace hablar de los Estados Unidos, y esta vez ya entraron en vigencia los nuevos aranceles a decenas de países. ¿Cuáles son? ¿Cómo responden? Vamos a mirar esto juntos. En América Latina ya lo mirábamos juntos, la situación de la isla Santa Rosa, esta isla que algunos llaman la isla de nadie, pero que en papel pertenece a Perú. De hecho, allí la economía se maneja con la moneda peruana. Los 2.800 habitantes que existen tienen identidad peruana, y lo que hoy Gustavo Petro está reclamando es que fue un acuerdo, pero no bilateral. Ahí no fue una cuestión binacional. No hubo dos naciones estando de acuerdo con ese territorio de la Santa Rosa de Loreto. Para entender cómo continúa esta situación, ya escuchábamos a Gustavo Petro y su equipo. Vamos ahora a mirar cómo desde el lado peruano se mira la situación. Y para ello vamos a contactar a Carmen Alvarado, quien a esta hora tiene voces autorizadas. Adelante, compañera. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes para ti, también muy buenas noches para todo nuestro auditorio de América Latina. Generando repercusiones y también recogiendo algunas voces muy importantes. Estoy en estos momentos con el ex canciller del Perú, de la República del Perú, Miguel Ángel Mackay, porque claro, tenemos que seguir hablando sobre lo que ha significado este discurso de Gustavo Petro. Primeras impresiones, por favor, ex canciller. Creo que se trata de un serio retroceso en la relación bilateral peruano-colombiana. Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro no pueden ser calificadas de otra manera. Decir que no reconoce la soberanía peruana sobre el distrito Santa Rosa de Loreto, que es parte del territorio peruano, ¿cómo puede ser tomado sino como de rechazo? Eso es un completo desatino del presidente, que ahora me queda más claro que lo que estaba buscando es tres pies al gato y crear una controversia que no existe. Quiero decirlo abiertamente. No porque una parte diga que hay controversia, esta existe. Correcto. El presidente está pensando incluso en llevar al Perú ante la Corte Internacional de Justicia. Por el amor de Dios, solamente presentar una demanda sin fundamento, sin pie ni cabeza, la Corte la rechaza. Los argumentos que el Perú tiene son los tratados de 1922 y de 1934. El presidente dice que la ciudad, que el reconocimiento, que no hace reconocimientos unilaterales, por el amor de Dios. Es que no se trata sino de la soberanía del Perú sobre un territorio que le pertenece. ¿Cuál más reconocimiento que el propio que hace el Estado peruano? De manera que estamos muy consternados porque la relación con el pueblo colombiano es linda,
pero un presidente que la deteriora. Eso es lo lamentable. Ahora, es canciller, estamos ante la expectativa de lo que pueda ser un comunicado oficial de Cancillería, aunque ya hubo un comunicado muy importante, de hecho, donde apuntaban a esos tratados, también al protocolo de Río de Janeiro. Yo creo que la Cancillería del Perú emitió un primer pronunciamiento, apenas supimos de que el presidente de Colombia dijo que había una invasión del territorio peruano y lo respaldamos. Estoy persuadido que el nuevo comunicado y la nueva nota de protesta que tendrán que venir casi ya mientras tú y yo estamos hablando, tendrá que ir en el mismo tono. Y es más, el presidente de Colombia hay una osadía en decir que nos niega la circunstancia natural de ser país territorialmente propietario de la isla, Santa Rosa, etcétera, y dice que puede venir a Lima para la reunión en el mes de septiembre. Sí, eso justamente le quería preguntar. Bueno, ¿De dónde sacó eso el presidente Petro? Mira, hay una reunión en septiembre, pero yo quiero decir que los canales diplomáticos del Perú deberán activarse para asegurar que el presidente de Colombia no puede venir al Perú bajo la premisa y el discurso de sostener que el Perú ha usurpado, viola el territorio de Colombia, que el Perú que no reconoce la soberanía sobre la isla Santa Rosa. En esas condiciones, el Perú no puede aceptar una reunión bilateral con Colombia y tendrá que descartarla de plano, de jure y de factum, como corresponde a la dignidad nacional. Correcto, pero también hagamos un poco de memoria en cuanto también la situación que tuvo Colombia con Nicaragua, ¿no? Y eso también es importante mencionarlo, sí, porque aquí hubo ya incluso un antecedente, de la postura colombiana sobre un fallo de La Haya. Pero yo te agradezco por la pregunta porque estoy escuchando que muchos están hablando de esto que se llamó controversia que hubo entre Nicaragua y Colombia, pero fue un litigio que se llevó en el propio marco de la Corte Internacional de Justicia, que emitió una sentencia y que el presidente en ese momento, el presidente Santos, saltó hasta el techo, pero al final terminó cumpliendo. Pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver, porque eso fue en el marco de una litis que tuvo Colombia con Nicaragua. Entre Perú y Colombia no hay litis, no hay controversia. El fallo de Mavromatis de 1924 de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la antecesora de las Naciones Unidas de la Corte Internacional de Justicia, fue muy categórica al decir que para que haya una controversia tiene que haber oposición de planteamientos, divergencia absoluta. No existe eso porque el capricho de un presidente no puede afirmar una controversia. Claro. Lo que pasa es, canciller, es que viene a colación este tema porque el propio presidente Petro lo ha nombrado en su discurso como antesala de lo que iba a decir sobre Perú. Por ese motivo lo tomamos. Por esa misma razón, como es un caso político, la Corte de La Haya nunca recoge elementos de juicios políticos, sino jurídicos. Correcto. Y lo único jurídico que existe son los instrumentos a que me he referido, que consagran el principio del pacta sunt servanda. ¿Qué es eso? Fiel cumplimiento de la palabra empeñada, que está consagrado en el derecho internacional y en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, que el presidente de Colombia desconoce de manera flagrante. Canciller, le hace una pregunta en estos momentos Andy desde estudio desde Argentina, por favor, si me podría ayudar. Ex canciller, un gusto saludarle, Andy Chirinos, desde el estudio. Pues usted mencionaba que eran cuestiones jurídicas y no políticas, no tenía que ver con el capricho de un presidente. Pero ¿qué le parece si precisamente escuchamos a Gustavo Petro con sus últimas, las palabras más recientes que dijo? Analicemos esto juntos después. ¿Qué va a hacer Leticia si no tiene río? ¿A dónde irán sus familias? Si una línea en la tierra a lo largo de lo que hoy es el río Amazonas será la frontera con Perú. Yo creo que ese destino no es el que se trazó en el tratado de 1934. No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó. No se hizo el acuerdo para definir de quién la isla. Anda la prensa colombiana buscando una tesis que es la tesis peruana,
de que la isla de Santa Rosa es simplemente una extensión de la isla de Chinerí. No, tenemos las pruebas técnicas científicas. La isla de Santa Rosa no es una extensión de la isla de Chinerí. La prensa de Colombia está equivocando al pueblo de Colombia. Bien, ex canciller, ahí estábamos escuchando al presidente Gustavo Petro, quien dijo esto no es una extensión, allí estamos equivocados. Dice además, con meridiana claridad, hay pruebas técnicas y científicas, y a esto, permítame, le sumamos lo que ellos dijeron a través de el mismo Armando Benedetti, que Perú creó estas leyes para adueñarse de este pedazo de isla sin un acuerdo, ni siquiera preguntárselo a Colombia. Es decir, es un acuerdo que no es binacional, sostenía Gustavo Petro. ¿Cuál es su respuesta ante estas situaciones, canciller? Fíjate, hay un desconocimiento completo, hay un acto deliberadamente odioso que no corresponde a la realidad. Los instrumentos jurídicos a los que me he referido, las actas de la comisión mixta, la ratificación no se hizo de la noche a la mañana, tardaron 6 años en que Perú por un lado y Colombia por otro ratificaran los instrumentos del año 22, que fue en el año 28. Fíjate, mira, después de 6 años, luego de la guerra de 1932, vino el protocolo del 34. ¿Y qué hizo el protocolo del 34? Ratificó y confirmó lo del año 22, o sea, lo de 14 años atrás. Lo que estamos viendo en Petro otra vez es discurso político. Y yo quiero decir al presidente, como ex canciller del Perú, porque hay que decirlo desde el Perú, una voz tiene que decírselo, que el Perú puede sentarse en una mesa con Colombia de facilitación en la medida en que la naturaleza les es adversa. ¿Qué culpa tenemos que las lluvias y la linda naturaleza nos dé todo el Amazonas que siempre hemos tenido, la entrada al Amazonas, y que en el lado colombiano haya bancos de arena? No tenemos ninguna culpa, pero podemos coadyuvar en una mesa de facilitación para que tengan, por ejemplo, un dragado y puedan tener agua y lleguen, pero no una mesa de negociación. La diferencia es que en una mesa de negociación aceptamos que hay un problema, que hay una controversia que no existe. En cambio, en una de facilitación, nadie nos obliga, bona fide internacional del Perú, para coadyuvar. Pero eso no está planteando el presidente Petro, así que sus diplomáticos deben hacerle saber que ese debe ser el marco. Y si no hay ese marco, repito, reitero, no puede venir al Perú un presidente que dice que no reconoce la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa y que por tanto tira al suelo el Pacta Sunt Servanda y los acuerdos del año 22 y del año 34 de Perú. No puede aceptar una reunión con un presidente que le niega a la realidad internacional, la realidad jurídica a la que está consagrado el derecho internacional y toda la política exterior peruana. Ahora, ex canciller, permíteme, Carmen Alvarado, si tengo otra interrogante. Hablamos de esta isla de Santa Rosa de 272 kilómetros cuadrados y lo que se sabe, corríjame usted si no es así, es que es un sitio precario con educación muy limitada, servicios de suministro eléctrico muy caótico, no hay agua, no hay potable, no hay desagües. Es decir, si se enferman estos ciudadanos, 2.800, con identidad peruana, cruzan a Leticia en Colombia para ser atendidos y hoy aparecen los ministros levantando la bandera del Perú, llevando estos operativos para que todos tengan la cédula de identidad. ¿Cómo se interpreta esta situación? No, vaya propicia la presencia de los ministros en esta jornada, ¿no lo cree? A ver, dos cosas. No vamos a negar aquí que la zona de fronteras son difíciles, diría yo, siempre no hemos tenido políticas de fronteras vivas, no las tienen en la región los países, tenemos que ser muy claros, pero eso es otro tema. Claro. No hay que confundir, acá en Perú decimos no sé cómo en Argentina, pero no hay que confundir papas con camote, no tú, sino el presidente. Claro. Y entonces, esas son dos cosas distintas. En cuanto a la presencia de los ministros del Perú, dije temprano
que mejor no hubieran viajado para no darle espacio a Petro, que se muere por discurso político, respuesta política. Felizmente no ha pasado más nada en términos de seguridad personal. Que vengan pronto a Lima y se acabó el asunto, y que la Cancillería peruana sea el único marco, así como lo estoy haciendo en este momento, de la relación entre los dos países. No hay que salirnos de allí. Y ese será, en verdad, el único que nos dará a los peruanos la tranquilidad de saber que sabemos respetarnos, que la soberanía, el jus territorial del Estado peruano es concomitante al derecho internacional, y que el presidente Petro desconoce de manera deliberada, porque estoy persuadido que todo esto es parte de una pantomima, versus teniendo en el frente interno alguna situación más grave de las que ya le están pasando en su vida política interna. Bien, ex canciller, estaremos atentos entonces canciller, a de ver. verdad, con todos los lineamientos. Sí, compañera, ya para terminar te doy el pase. Ex canciller, con todos los lineamientos. Sí, Andy, te escuchamos. No, yo lo que quería era desear, por supuesto, que a través de las vías diplomáticas y lo cuanto antes posible, pues se pueda aprender a respetar la prerrogativa racional de quienes pertenecen a esta isla Santa Rosa de Loreto. De acuerdo, sí, definitivamente es lo que se busca, Andy. Yo le agradezco mucho al ex canciller. Sé que se ha tomado unos breves minutos porque él se encuentra en estos momentos muy ocupado. Le agradezco por la deferencia siempre con D-News. Muchas gracias. Y nosotros estamos a la expectativa, Andy, en cualquier momento de lo que puede significar esta conferencia de prensa que se ha anunciado mucho desde precisamente Santa Rosa, el distrito de Santa Rosa en la isla de Chinería. Con eso vamos a regresar más adelante, Andy. Gracias, Carmen Alvarado, y por supuesto al ex canciller por sus precisiones. Tengan una excelente tarde. Latinoamérica, lamentable la noticia de este gigantesco incendio forestal en Francia. 1.600 hectáreas se han visto afectadas en esta jornada. Quiero mostrarle imágenes de cómo continúa arrasando un área más grande que París, para que usted se haga una idea. Esto lleva 16.000 hectáreas de bosques, pueblos en el sur de Francia, que ya en algunos puntos ha sido contenido, en otros tantos no. Los bomberos permanecen desplegados en la zona durante estos días y los próximos para asegurar el lugar y evitar que se produzcan nuevos brotes de fuego. Los residentes afectados por el incendio no podrán regresar a sus hogares sin autorización oficial, ya que muchas carreteras siguen cerradas y son potencialmente peligrosas debido a los daños no inspeccionados y a las líneas eléctricas caídas. El mayor incendio forestal de Francia en casi 8 décadas ha causado la muerte de una mujer que, según las autoridades, había ignorado las órdenes de evacuación y ha destruido decenas de casas, lo que ha obligado a unos 2.000 residentes y turistas a huir. Usted lo puede ver en pantalla, las columnas de humo se elevan sobre la zona forestal de la región. Imágenes tomadas por drones mostradas allí en estas extensiones de tierra carbonizada después de que el fuerte incendio arrasase una zona de una vez. Y esta zona ya es del tamaño de París completa. Impresionante.
Bien, Latinoamérica, seguimos recorriendo la región. ¿Recuerda usted lo que sucedía en Argentina hacía unos días cuando se presentaron estos exámenes de residencia única y hubo un desencuentro, no empataba entre las notas de algunos obtenidas en el examen del Hospital Nación hasta compararlos con los del Hospital Británico? Muchos de estos tenían diferencias de hasta 45 puntos con el récord que les antecedía y el obtenido en ese examen. Eran unos 2.000 médicos quienes se presentaron, rindieron este examen y unos con unas notas atípicamente altas. 260 estuvieron bajo sospecha, 262 para ser aún más preciso. Se revisó y recuerde usted que se filtró este video donde estaban los lentes inteligentes que permitieron hacer un paneo, copiar inclusive estas preguntas que se encontraban resguardadas en un pendrive de manera offline para evitar hackeos. Y esto, por supuesto, lo digo para erradicar estas hipótesis en las que en un inicio se hablaba de que las respuestas pudieron haber sido hackeadas o inclusive compradas y vendidas. Ahora, lo que hoy es noticia es que en Argentina 133 aspirantes extranjeros han sido parte del grupo que ha presentado ese examen. Y fíjese que habló el ministro de Salud, Mario Lugones, tras este examen de residencias y dijo que defender el mérito era cuidar la salud de los argentinos. Los postulantes, en su mayoría extranjeros, fueron evaluados en una nueva convocatoria en el Palacio Libertad. No estaba permitido ingresar con ningún tipo de dispositivo electrónico. Este examen único de residencias médicas atravesó una jornada clave. 141 postulantes fueron convocados a rendir esta evaluación. Hoy rindieron 117 de los 141 aspirantes a residencias médicas para validar sus notas. De ese total, 109 son extranjeros. Desde el Ministerio de Salud priorizamos el mérito ante los resultados irregulares. Tienen que revalidar su nota y demostrar su formación. Es lo que decía el ministro de Salud argentino ante esta situación. Vamos en un ratito, le prometo, a conversar con voces autorizadas de Ecuador para entender cómo se reacciona ante esta noticia desde aquel lado. Seguimos recorriendo la región, nos vamos directamente hasta Ecuador. César García Vélez nos llama a esta hora. Adelante, compañero. Sí, ¿cómo estás? Luego de la deportación de aproximadamente 800 presos colombianos que aseguró el presidente Daniel Noboa le van a ahorrar al país cerca de $4 millones. Esto se dio en medio de una controversia, pues la SNAI, en conjunto con el bloque de seguridad, trasladaron a estos presos hasta el puente de Rumichaca, ese puente icónico que divide la frontera norte entre Ecuador y Colombia, y en donde se pudo ver una descoordinación con el gobierno colombiano. El Ecuador había dicho que había conversado durante varios días con el consulado de Colombia acá en Ecuador, advirtiéndoles de que se iba a producir esta deportación de presos, además de que no se da de manera arbitraria, viene después de un proceso en conjunto con la Cancillería colombiana, que además ya habían dos lotes anteriores de privados de la libertad que fueron trasladados en menor número, eso sí. Sin embargo, esta descoordinación se pudo reflejar en el puente de Rumichaca, cuando varios de estos presos se los veía inclusive huyendo, escapando y lanzándose a la quebrada del puente. Luego de eso, cuando pasaron al lado colombiano, se supo que quedaron en libertad muchos de ellos, ya que no contaban con penas en ese país, pero de acuerdo a la normativa ecuatoriana, ellos no podían regresar al Ecuador al menos en 40 años, Andy. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y lo que se produce como un hecho anecdótico es que uno de estos presos fue encontrado caminando por el centro histórico de Quito. Luego de una revisión de migración, se le pidió la documentación y se verificó que se trataba de uno de los presos deportados días atrás por tráfico de drogas y que nuevamente fue recapturado. Esto demuestra
que esta falta de coordinación entre ambos países, además de las diferencias ideológicas que Petro está teniendo tanto con Perú, también con Ecuador, hace que esto se ve afectado directamente a cuestiones de seguridad como las que se viven acá en el Ecuador. Si este es uno de los presos que admitió inclusive que había pasado por pasos irregulares nuevamente hacia el Ecuador, quién sabe si otros están haciendo lo mismo. Lo cierto es que fueron deportados y ahora están regresándose al Ecuador. Bien, César, te agradezco, compañero, por estas precisiones. Así está la situación en Ecuador, América Latina. Compañero, te veo en la emisión central.